Señoras, señores, bienvenidos al último programa de este ciclo de Verdad y Justicia. A nombre de la Fundación Iuris Tantum, de la Revista Boliviana de Derecho y de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales o Administrativas, APARJA, sean bienvenidos. Gracias por recibirnos en sus hogares. La bienvenida también a nuestros panelistas de hoy, al doctor Jerjes Justiniano Atalá, abogado independiente, y al doctor Edgar Moreno Rodríguez, docente constitucionalista de la Facultad de Derecho de la Universidad Pública René Moreno. El tema que hemos escogido para hoy es un tema que se encuentra en el trasfondo de la vida cotidiana de las personas y también de aquellas vinculadas con el derecho. ¿Cuál es la influencia de la política en el derecho? Nadie mejor que Nair Coimbra para introducirnos en el tema. La política, del griego politikos, que significa ciudadano civil relativo al ordenamiento de la ciudad, es el proceso y actividad orientada ideológicamente a la toma de decisiones de un grupo para la consecución de unos objetivos. Se define a la política como el ejercicio de poder en relación a un conflicto de intereses. Una perspectiva opuesta contempla a la política en un sentido ético, como una disposición a obrar en una sociedad utilizando el poder público organizado para lograr objetivos provechosos para la sociedad. En este sentido, la política, cuyo protagonista principal es el poder ejecutivo, busca alcanzar objetivos beneficiosos para los grupos que lo apoyan. Por otro lado, el derecho, representado por el órgano jurisdiccional, es el encargado de administrar justicia mediante normas jurídicas para la resolución de conflictos. Con estos conceptos y analizando la actual situación de nuestro país, surgen varias interrogantes. ¿Cuál es la relación entre el derecho y la política? ¿El poder ejecutivo tiene influencia sobre el órgano jurisdiccional? ¿El órgano jurisdiccional es independiente políticamente de los demás órganos del Estado? Estas y otras interrogantes serán abordadas hoy en Verdad y Justicia. Iniciamos la temática de hoy y consultamos con un entendido, con un doctor en filosofía del derecho. Se trata del doctor Pedro Talavera Fernández, docente titular de la Universidad de Valencia, España, a quien consultamos a través del sistema Skype y le pedimos que nos absuelva esta interrogante. ¿Cuál es la influencia de la política en el derecho? Siempre ha habido dentro de la estructura del Estado moderno una tensión entre quienes deciden las normas, por tanto, entre lo que se llama la legitimidad de ejercicio, es decir, quienes, porque representan a la soberanía popular, están legitimados para decidir las normas, ¿no? Y luego una legitimidad de contenido, es decir, el ajuste de esas normas en relación a un sistema de justicia, en relación a una especie de regla ética que es la que decide qué es lo justo, qué es lo injusto, qué debe hacerse, qué no debe hacerse, ¿no? Por tanto, esta tensión siempre ha estado presente. En los estados modernos esa tensión no está resuelta. ¿Por qué? Porque no está claro si aquel a quien se elige para que sea el legislador asume, por tanto, la legitimidad de decidir el derecho y puede decidir lo que quiere en función de que él es el que ha sido designado para legislar, o si el legislador debe estar limitado en función de que no puede decir cualquier cosa porque tiene un límite máximo en cuanto al sistema ético de referencia al que debe ajustarse él y cualquier otro que pretenda ordenar la sociedad justamente. Bien. Esto en los estados constitucionales ha sido resuelto con el sistema de garantías constitucionales, o sea, los derechos, principios y valores fundamentales que están recogidos en la Constitución. Por tanto, al legislador se le permite que decida el contenido del derecho siempre que el derecho respete ese límite máximo que ni siquiera el legislador, aunque esté investido de la soberanía del pueblo, puede traspasar. De manera que la relación entre derecho y política se decide en cuanto a que el legislador decide el derecho y lo decide
en función de que está legitimado para ello por la soberanía, el pueblo le ha investido del poder de legislar y, por tanto, de decidir cuáles son las normas de convivencia, pero ese derecho, esa capacidad de legislar no es absoluta, es limitada. Está limitada por los valores, principios y derechos fundamentales, ¿no? Y ahora consultamos con nuestros panelistas. Jerjes, ¿cuál es el grado de influencia real que la política ejerce sobre el derecho? Yo creo que hay que hacer previamente una distinción entre política o la influencia de la política en el derecho. ¿En qué sentido? Que hay que diferenciar la influencia que tiene la política, es decir, la forma de hacer política actualmente, con el ejercicio jurisdiccional, no tanto con el derecho. El derecho es mucho más amplio, ¿no? El ejercicio jurisdiccional, es decir, la actividad de los jueces, es una parte del derecho, nada más que es una parte. Creo que la pregunta está enfocada a cuál es la influencia de la política en la justicia o en la administración de justicia. Creo que coyunturalmente, es decir, en este momento, en Bolivia, existe lo que se ha denominado, se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia. Siempre ha existido la influencia del poder político en la administración de justicia, desde que tengo uso de razón. Cuando un partido político asumía el control del poder, llegaba al gobierno, también copaba espacios judiciales, no solo espacios políticos, sino espacios judiciales, ¿no? Porque al final y al cabo, pues la política tiene como finalidad la toma del poder, ¿no? Y el poder implica también, el poder está dividido en tres órganos: el órgano judicial, que es la actividad jurisdiccional, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Entonces, quien se dedica a la actividad política es para tomar este poder, y los órganos del poder también. Entonces, siempre ha existido la influencia política o la influencia de la política en la administración de justicia. La gran diferencia que yo noto particularmente ahora es que existe una mayor incidencia de la justicia en la política. ¿En qué sentido? Fíjense ustedes que antes, cuando se querían hacer elecciones, las elecciones eran de tipo proselitista. Ahora, cuando se quiere hacer campaña, la forma de eliminar al adversario político es a través de procesos judiciales. Hemos podido apreciar que en este momento quien detenta el poder político utiliza la justicia, la administración de justicia, como un mecanismo para hacer política y para tratar de ir desechando o por lo menos venciendo a los adversarios políticos. Si en este momento alguien quiere ser candidato del partido opositor, digámoslo así, lo más probable es que tenga un proceso judicial en su contra. Es más, los políticos que en su momento fueron opositores al gobierno, en este momento, todos ellos están con algún proceso judicial. Justificado obviamente por parte del gobierno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el gobierno dice: lo que pasa es que cuando ellos detentaron el poder político, cometieron irregularidades, cometieron ilegalidades, y por lo tanto, todos tratamos siempre de justificar todo. Pero en este momento, en mi criterio, existe una influencia muy alta de la política en la administración de justicia y viceversa, de la administración de justicia en la política. Ñeco, haciendo esa aclaración muy oportuna de Jerjes, en el sentido de que estaríamos hablando más que de la influencia de la política en el derecho, la influencia de la política en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Bueno, siguiendo la línea del doctor Talavera, cuando él habla a profundidad sobre este tema de la influencia que tiene la política con respecto al derecho en términos generales, él está manifestando que el poder legislativo, que es
la reunión de la soberanía juntamente con el poder ejecutivo de un Estado moderno, ellos son los que influyen y los que determinan las leyes. El poder constituyente es político, donde se elaboran las leyes es un ente político, y entonces lo que se concluye que es político y termina como ley, los administradores de justicia, los operadores de justicia prácticamente están operando determinaciones que han sido elaboradas por los políticos. Y ahí es donde manifiesta este doctor Talavera que son tensiones permanentes que se presentan, porque los administradores de justicia tienen que controlar tanto al Poder Ejecutivo, al órgano ejecutivo, como al órgano legislativo. Y como no provienen de la soberanía popular, entonces ellos están supeditados a la presión, a la influencia que se puede dar. Son los déficits que tiene el sistema democrático. Y esos déficits pueden ser aprovechados de manera perversa, pero tenue, y lo que coincido con el doctor Justiniano es que en los últimos tiempos la perversidad es extrema. Quiere decir que hay una exagerada influencia de los órganos políticos en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Lo que decía Jerjes, se está judicializando la política, politizando la justicia. Así es. Todos los países, todos los estados buscan la forma de cómo exista esa independencia entre los tres poderes. En Bolivia ha transitado por todos los modelos. Antes ha habido oportunidades en que el Ejecutivo era el que también decidía para el nombramiento de los miembros del Poder Judicial. Por esas críticas de la influencia política muy directa, se traslada a una influencia política menos directa, a que sea el legislativo el que determine los cargos de máxima jerarquía. Igual también fueron criticados, pero ahora la solución es que el pueblo soberano sea el que decida quiénes son los que van a ocupar estos cargos de mayor jerarquía. Y pareciera, por lo que se ve, por la perversidad extrema, porque lamentablemente la forma como ha sido la decisión para que estas personas puedan ser seleccionadas para que luego el pueblo elija por una de ellas, ha tenido que ver mucho el tema político más que la meritocracia. O sea que la elección directa por el pueblo está prácticamente camino al fracaso precisamente por la mucha intervención política del órgano ejecutivo. Los filtros de la política para determinar quiénes terminan en la carrera por los cargos de alto rango en el órgano judicial. Permítanos un brevísimo corte comercial y retornamos en instantes. La verdad, la justicia, la visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. Existe un lugar pensado especialmente para vos. Confort. Disciplina.
diversión. Urbarí Racket Club. Estar juntos es lo mejor. Retomamos el programa Verdad y Justicia y el abordaje del tema la influencia de la política en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Le preguntamos a Pedro Talavera, de nuevo, quien nos contesta desde España a través del sistema Skype. ¿Quién decide si lo que el legislador determina es correcto o incorrecto para la sociedad? Ahí entra la tercera pieza del sistema, que es el juez. El juez es el único que puede decidir eso. Por tanto, en los sistemas constitucionales, los sistemas del Estado moderno, hay una contradicción interna que es irresoluble. ¿Por qué? Porque el juez es un elemento, es un tercero, que es ajeno a los dos auténticos poderes del Estado, que son el Ejecutivo y el Legislativo. Aunque el judicial se llama poder, en realidad no es un poder, porque no tiene una legitimidad por sí misma dentro del Estado, siempre una legitimidad mediata, ¿no? Es una legitimidad delegada, por cuanto no es elegido, no hay nada en lo que pueda basarse para su autoridad más que en la delegación que se le hace como tercero imparcial, ¿no? El juez es el que debe decidir. Entonces, claro, el problema es que si el juez es el que debe decidir cuándo el legislador se ha sobrepasado o no en sus funciones de decidir el derecho, eso significa que el juez de pronto adquiere un poder que está por encima de los dos auténticos poderes del Estado, que son el legislativo y el ejecutivo. Y eso es algo que ni al legislativo ni al ejecutivo les convence, porque el legislativo se siente investido de la soberanía que el pueblo le ha dado para decidir el derecho, y el ejecutivo se siente investido porque también ha sido elegido para ejecutar las leyes. Pero el judicial no es un poder ni elegido ni investido, sino simplemente es un tercero imparcial que de pronto adquiere una capacidad de acción y de reacción. Por tanto, el Ejecutivo y el Legislativo siempre han arbitrado sistemas para controlar al judicial, ¿no? Y claro, cuando el judicial es controlado por el Ejecutivo, por el Legislativo, el sistema deja de ser puro y entonces se pervierte. Y ahora insistimos con Pedro, ¿de qué manera controlar al poder legislativo, al órgano legislativo, y cuáles serían los efectos de ese control? Se controla a través del nombramiento que normalmente suelen hacer las cámaras legislativas, de acuerdo con el Ejecutivo, de quienes ocupan las cúspides o las cúpulas del Poder Judicial. Por eso no es un poder, es un poder mediado, delegado, no es un poder originario. Eso ya lo dijo Montesquieu, no lo estoy diciendo yo. Los dos reales poderes son... El Poder Judicial no se puede controlar, decía Montesquieu, porque si se controla el judicial, entonces es como el judicial no existiera. El judicial no se puede controlar. El judicial o es el que aplica mecánicamente las leyes sin ninguna interpretación, simplemente es un actor mecánico, esa era la teoría clásica del Poder Judicial, o bien en el momento en que es controlado por los otros dos poderes, deja de ser un poder independiente y pasa a ser un poder controlado, tutelado. La influencia del Legislativo y Ejecutivo en la designación de los altos cargos de las magistraturas y de las Cortes Constitucionales es decisiva, de tal manera que es perfectamente previsible cuál será la decisión que un tribunal de estas características, sea una Corte Suprema, sea una Corte Constitucional, tendrá o tomará o se pronunciará en un determinado caso. Es perfectamente previsible. Insistimos con Pedro, este control, traducido en términos de influencia directa que ejerce el Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y también sobre el órgano judicial, y que nosotros verificamos en nuestro país, ¿será también en países de la órbita europea, en el sistema europeo continental? Los sistemas a los que te referías en el ámbito sudamericano no son muy diversos de los que rigen en los sistemas continentales europeos, ¿eh? También aquí, en nuestros sistemas, existe una fortísima influencia del legislativo a través del ejecutivo, porque no olvidemos que el ejecutivo no es más que la representación de la mayoría parlamentaria. Por tanto, ejecutivo y legislativo, en el fondo, no son más que prolongaciones de un mismo poder, siempre que haya mayorías absolutas, que es lo que suele suceder en los países para que sean gobernables.
Y para que los países sean gobernables es necesario que haya unas mayorías absolutas en las cámaras y, por tanto, que ejecutivo y legislativo en el fondo sean el mismo poder, ¿no? Y ese poder, además, es el que nombra habitualmente y decide quiénes son los componentes de las altas instancias de la magistratura y, por tanto, del jurisdiccional. De manera que lo que tú dices es algo que se repite en el modelo sudamericano y en el modelo continental porque tenemos un mismo patrón, una misma matriz. Ahora estamos con nuestros panelistas. Ñeco, una forma de controlar, de influenciar de manera directa el Ejecutivo y el Legislativo sobre el órgano jurisdiccional es las designaciones interinas que está desarrollando ni siquiera ya el propio poder jurisdiccional o el órgano, sino el Consejo de la Magistratura. Pero de todas formas, el Consejo de la Magistratura, a diferencia de lo que habla el doctor Talavera en términos generales que hace en América Latina, que son, dice, designados sea por el órgano ejecutivo, por el órgano legislativo, en este caso, en el tema de Bolivia, han sido elegidos por el pueblo. Entonces tendría que haber mucho más distancia, mucha más independencia del órgano, de cualquier ente del órgano judicial, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, la Justicia Ordinaria. Tendría que haber más independencia porque están elegidos por el pueblo prácticamente, diferente de lo que él manifiesta, que prácticamente están designados por cualquiera de estos dos órganos. Ese era el sistema anterior y como solución en Bolivia se ha dado el sistema de la elección. El problema que se presenta en Bolivia es que lamentablemente la selección que se hizo fue una selección política. No hubo una selección, los filtros como vos decís, no hubo una selección de la meritocracia, en donde después de reunir ciertos requisitos imprescindibles, de entre cualquiera de ellos, el pueblo votaba con la seguridad de que iba a haber una independencia en cuanto se refiere a la actividad jurisdiccional del órgano judicial con respecto a el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, y contra cualquier otra instancia, contra cualquier otra institución, sea pública o privada, porque la característica principal, importante y fundamental del órgano judicial es precisamente que se convierte en una especie de árbitro. Está arbitrando las actividades y tiene que frenar los abusos que pudieran cometer cualquier otra institución. Jerjes, tal vez la actividad como tercero del juzgador pueda verse manifestada en los altos niveles ya elegidos del órgano jurisdiccional cuando actúa como tercero entre el legislativo y el ejecutivo. Pero ese tercero en la práctica jurisdiccional, los jueces de instancia, son los que terminan dirimiendo la controversia de la calle. Y esos están siendo designados de manera interina por el Consejo de la Magistratura. ¿Esta es una forma de ejercer influencia directa sobre el órgano jurisdiccional? A ver, yo creo que hay que hacer un análisis lo más objetivo posible de la situación por la que estamos viviendo en Bolivia. Y creo que hasta ahora el sistema de gobierno que más ha resultado atractivo, atrayente para la mayor parte de las sociedades en el globo terráqueo ha sido el sistema democrático, hasta ahora. Y el sistema democrático tiene entre sus pilares fundamentales la interdependencia o independencia de los órganos de poder. Y ahí yo discrepo un poquito, ¿no es cierto?, con lo que decía el doctor Talavera, en el sentido que el judicial no tiene la calidad de órgano de poder, sino más como de un tercero. Claro, en la concepción esa que él dice, ¿no es cierto?, que el poder, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo son quienes terminan designando a estas autoridades, sí aparece como un tercero, digámoslo así solamente. Pero ya en nuestro sistema democrático actual, por lo menos en la concepción filosófica,
En la práctica, como decía el doctor Moreno, se ha distorsionado, creo. Pero en la concepción filosófica del sistema democrático, yo creo que es positivo. Porque fíjense ustedes que Bolivia no tiene ese sistema de control del legislativo y del ejecutivo sobre el judicial. ¿Por qué? Porque las máximas autoridades del sistema judicial, del órgano judicial, no son elegidas por estos dos órganos de poder, sino que son elegidas por voto popular. Y tenemos un claro ejemplo de lo que ha significado el avance, creo yo, al final y al cabo, en el sistema democrático, con el impasse, vamos a decirlo así, que sucedió hace unos meses atrás entre el magistrado Gualberto Cusi con el ministro Romero, cuando él dijo claramente: a mí han votado por mí, yo soy electo popular y él está designado por el presidente, yo hago lo que a mi mandato me exige. Fíjense ustedes cómo una confrontación entre el poder político y el poder judicial, lo vamos a llamar así, ¿no es cierto? Y claro, es que le da pues legitimidad a alguien que ha sido electo. Problemas han sido los filtros, creo yo, ¿no es cierto? Porque siempre pues hay que buscar la forma de no perder el control político. Pero en la concepción filosófica, el sistema democrático boliviano, como concepción filosófica, creo que ha avanzado. Y finalmente, si bien es cierto, en la práctica ciudadana, digámoslo así, en el quehacer cotidiano, es el juez el que termina decidiendo, pero en las cuestiones de suprema importancia, digámoslo así, sigue siendo el juez el que termina resolviendo. ¿Por qué? Porque Bolivia, y esto obviamente lo podrá decir con mejor propiedad el doctor Moreno como profesor de Derecho Constitucional, existen pues los sistemas de control de constitucionalidad, tanto de normas como de actos, ¿no es cierto? Es decir, la actividad del Poder Ejecutivo está sometida a un control de constitucionalidad. La actividad del poder o del órgano legislativo también está sometida a un control de constitucionalidad. ¿Y quién hace ese control de constitucionalidad? Por lo menos en Bolivia hemos adoptado que ese control de constitucionalidad es concentrado, es decir, está encomendado a un órgano. En este caso es el Tribunal Constitucional el que resguarda que las actividades y las normas desarrolladas por los otros órganos de poder sean controladas, ¿no es cierto?, por el órgano judicial. Al final y al cabo, si lo miramos desde cierta perspectiva, el judicial se transforma en el controlador y fiscalizador de los dos otros órganos en este momento. Y si adicionalmente a ello le agregamos que este órgano está revestido de legitimidad por el voto popular, entonces es aquí donde se ejerce mayor control democrático ciudadano. Nuestra Constitución habla de la coordinación e interdependencia que debe existir entre los diferentes órganos del Estado. Pero, ¿es posible esa interdependencia y coordinación entre órganos supeditados uno al otro? Son las cosas que vamos a continuar discutiendo aquí en este programa de Verdad y Justicia. Mientras tanto, un brevísimo corte comercial y retornamos en instantes. La justicia. La visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas.
Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. Retomamos nuestra programación y el tema la influencia del derecho en la política o viceversa. Le preguntamos en esta última intervención a Pedro Talavera cómo superar esta situación en la que los diversos países sufren la terrible influencia y manipulación de los órganos judiciales por los poderes o los órganos políticos. No tiene ninguna posibilidad de ser solucionado. No hay posibilidad porque el hecho de que la magistratura, que es la propuesta que se suele plantear, el hecho de que la magistratura sea la que elija autónomamente a sus propios jueces, eso deslegitimaría completamente al Poder Judicial porque le haría un poder absoluto que no tiene ningún refrendo ni en la voluntad popular ni en la elección de los ciudadanos. Por tanto, sería un poder, sería una especie, ¿no?, como de logia de poder, como de mafia de poder, que se elige a sí misma, que se coopta y que se constituye solamente por sí misma y que es incontrolada. Esto no puede subsistir en un Estado constitucional. En un Estado constitucional los poderes tienen que estar controlados. Teóricamente, Ejecutivo y Legislativo se controlan y Ejecutivo y Legislativo controlan al Judicial en la medida en que lo nombran. Ahora, un poder que esté completamente al margen del resto de la legitimidad democrática sería inviable en un Estado democrático. Por lo tanto, siempre tiene que haber sistemas mixtos en los que el control político pueda, de alguna manera, contener la posibilidad de que el judicial acabe siendo una mafia. Eso es lo que se pretendió evitar con la institución del Estado de Derecho. Precisamente que el juez no pudiera decidir arbitrariamente qué es lo que le parece bien o no parece, porque entonces el juez se convertiría en un verdadero actor de derecho sin necesidad de estar investido por nadie, simplemente por la cooptación del propio sistema. Y esto deshabilitaría los controles. En los términos en que se expresa Pedro Talavera, parecería que el sueño de un órgano jurisdiccional independiente de la política sería una utopía. Le consultamos y nos contestó en estos términos. Kant, claro, se planteaba que los sistemas de Estado de Derecho y los sistemas democráticos tienen que tener un control de contenido que se basa exclusivamente en que no bastan con los sistemas procedimentales, no basta con que los procedimientos se respeten. Cuando hablo de los procedimientos significa a los trámites de mayorías, que son los que deciden el derecho, sino que debe haber un control material del contenido, de la justicia, de la adecuación de lo que se aprueba en los parlamentos a un sistema ético, debe haberlo, y por tanto la única solución que se planteaba Kant y que hoy Habermas ha tratado de poner en marcha es la del ciudadano activo y comprometido. Es decir, la de que todo ciudadano deba realizar no solo un asentimiento formal a que sean los parlamentos, que son sus representantes los que decidan el derecho, sino que debe verificar un sistema de control material efectivo de las leyes. Y de ahí que se hayan puesto o se aludieran a la importancia que tienen los fenómenos de la objeción de conciencia y de la desobediencia civil
como trámite de control material de la legislación que está más allá del respeto a los trámites formales que se siguen en los parlamentos. En los parlamentos se puede aprobar cualquier cosa y los constitucionales la pueden convalidar porque son fruto también de los pactos políticos, ¿no? Ahora bien, solamente el ciudadano comprometido, o sea, si se genera una sociedad activa en la que el ciudadano no simplemente acepta la ley porque proviene de un sistema que procedimentalmente es correcto y que ha seguido los trámites, sino porque hace un control material sobre la justicia o injusticia normal y a consecuencia de ello decide obedecer o no obedecer y por tanto se ponen en marcha sistemas de objeción de conciencia y de desobediencia civil que sean verdaderamente serios y rigurosos y mayoritarios. Es decir, la respuesta a la pregunta que tú me haces es, como siempre se ha dicho, la solución a los problemas de los sistemas nunca puede venir del propio sistema. El propio sistema no contiene soluciones para solucionar los problemas que el sistema plantea. Las soluciones a los problemas del sistema tienen que venir de fuera del sistema, ¿no? En este sentido, fuera del sistema es el ciudadano y la sociedad civil la que debe implicarse en el control político de las leyes, en el control del derecho, en el control material. No se puede esperar que el sistema pueda generar soluciones que el propio sistema es incapaz de generar. Jerjes, esta propuesta de solución que nos ofrece Pedro Talavera en los términos kantianos de trasladar la responsabilidad del control hacia el ciudadano, ¿qué te parece? No, yo creo que al final y al cabo el ciudadano pues se transforma en el elemento esencial de toda sociedad. Porque si el ciudadano no es ese elemento esencial, entonces la sociedad no tiene razón de ser. Particularmente concibo una sociedad para el ciudadano y por el ciudadano, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que el control, ¿no es cierto?, debe estar marcado en realidad por esta interdependencia. Por eso es que hay una independencia, más que una independencia, hay una interdependencia de los órganos de poder. Yo discrepo un poquito con el doctor Talavera y con absoluto y profundo respeto además, ¿no es cierto?, en el sentido de que él dice, no, el mecanismo de control de del poder judicial es el sistema de designación, porque ahí estaríamos hablando que es un sistema para controlar solamente su designación, pero ya no su actividad, porque una vez que está designado, ¿no es cierto?, ¿cómo controlo pues la actividad? Y aquí no se trata solamente de cómo designarlo, y como mecanismo de control solo su designación, no, creo que, y es ahí donde radica la interdependencia. Hace un momento decíamos, por ejemplo, la actividad del poder legislativo está controlada por el ente jurisdiccional. ¿En qué sentido? El Tribunal Constitucional termina diciendo que si esta ley es legal o no es legal, porque puede haber una ley que no sea legal dentro del marco constitucional. Y decir, ¿sabe qué? Yo, Tribunal Constitucional, determino que esta ley dictada por este grupo de ciudadanos que tienen legitimidad no es constitucional y la expulsa del órgano del ordenamiento jurídico. Fíjense ustedes cómo hace un control este órgano sobre este órgano. Y lo mismo hace este órgano sobre el órgano legislativo, sobre el órgano ejecutivo, cuando dicta algunas resoluciones que dicen, no, esta resolución también es inconstitucional y no debe aplicarse. Entonces hay un control. ¿Y a quién lo controla? Es ahí donde no es solamente en el proceso de la designación de sus autoridades, sino, creo yo, y lo dijo el doctor Talavera, en el Estado de Derecho. Es el Estado de Derecho el que debe actuar como un control prácticamente de este órgano inclusive. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho no es otra cosa que el sometimiento que tiene la autoridad a la ley. Entonces, la actividad de este órgano, que es el judicial, está pues sometida a la ley, en definitiva. Y es ahí, fíjense ustedes, antes lo decía más claramente nuestra Constitución Política del Estado e inclusive la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Quién se transformaba en la cabeza del Ministerio Público? Decía claramente la Constitución, era el Congreso. El poder legislativo se transformaba en la cabeza del Ministerio Público. Todavía tiene facultades de fiscalización, de investigación, todavía las tiene.
Por eso este órgano se transforma también en el controlador de este órgano. Entonces hay un sistema de interdependencia y de controles mutuos, digámoslo así, de modo tal que es el Estado de Derecho, que es la Constitución la que se transforma prácticamente en la controladora de las distintas actuaciones de los órganos de poder. Ñeco, ¿cómo superar estos conflictos, si se pueden llamar así, o estos mecanismos de influencia y de control que se pretenden ejercer entre los órganos del Estado? El problema que se presenta es que a veces en la ingeniería, en la construcción de una determinada constitución, parece que hay muchos derechos, parece que hay muchos controles, pero para poder llegar a obtener esos derechos, para poder llegar a obtener esos controles, el procedimiento cuesta demasiado. Y es como si fuera muchas cosas de la Constitución, por ejemplo, en cuanto a derechos y a participación ciudadana, lo pongo como ejemplo, como si se tratara de un palo encebado, que hay hartos premios arriba, pero cómo cuesta llegar hasta obtenerlo, y cuando uno está por llegar allá, de repente ya otra vez se resbala y quedan los premios nomás allá. Demuestra. Lo que el doctor Talavera menciona es que, si bien hay la influencia política en el legislativo y el ejecutivo, y ellos con esa mayoría parlamentaria pueden ejercitar una democracia procedimental, sacar una ley, porque lo pueden hacer, pero esa ley en su contenido puede ser una ley injusta. Entonces, ¿cómo controlar? Porque el Poder Judicial, el órgano judicial, es una ley y tiene que aplicarla, porque está influenciada políticamente, no está absolutamente en nada en contra procedimentalmente, sino que ha salido bien. Entonces, ¿cómo puede haber un control también tanto al Ejecutivo, al Legislativo, como al mismo Poder Judicial, para evitar que esa ley se siga aplicando, aunque procedimentalmente hubiera cumplido con todos los trámites, pero en su contenido no es favorable para la población? Entonces ahí manifiesta él que es necesario que el ciudadano participe activamente. La ciudadanía, el ciudadano, la sociedad civil organizada. Hacen los gobernantes una ley, de repente no es por ley, es por un decreto, el ciudadano se molesta, el ciudadano critica, el ciudadano encuentra que no está correcto, que no es justo, pero por esa mayoría se sigue imponiendo con esa ley o se sigue imponiendo con ese decreto. Y todas estas actuaciones, incluso hasta de los jueces en cuanto a sentencias que se dicten, indigna a la persona. Lo que está hablando el doctor Talavera es precisamente los movimientos que han surgido en Europa y que ya están llegando a América Latina, movimientos de los indignados, que de manera organizada, sin que pertenezcan a un partido político, sin demostrar un interés partidario, grupal, sino como ciudadano, reclaman y exigen al poder público, al poder político precisamente, que cambie de actitud. Y yo creo que si acá en Santa Cruz, en Bolivia todavía es incipiente eso, pero desde ese punto de vista siento que en el caso principalmente de Santa Cruz hay una sociedad civil organizada que, criticada por muchos, alabada por muchos también, que la consideran en el caso de Santa Cruz el gobierno moral de los cruceños, que evidentemente esa sociedad civil organizada que en muchos casos ha salido, ha planteado, ha exigido, la han criticado, la han perseguido, pero al final ha impuesto su verdad, ha impuesto las necesidades que tiene el pueblo y no se ha beneficiado exclusivamente, sino que han sido otras instancias las que administran. El caso de las regalías del 11%, el Comité Pro Santa Cruz ha exigido, ha salido a las calles y las regalías no le han llegado al comité, le llegaron al pueblo, le llegaron a las instituciones, la corporación, las mismas autoridades administran esas cosas. Ha pedido autonomía, no es la autonomía, el comité no la administra, pero
fue criticado, fue combatido y ahora no solamente beneficia a Santa Cruz, beneficia a todo Bolivia. Y si vemos elección de alcaldes también, elección de los prefectos, ahora gobernadores, también esa es sociedad civil organizada. Señoras, señores, a modo de conclusión decir de que pareciera, utilizando los términos de Pedro Talavera, que esta tensión entre los diferentes órganos del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el jurisdiccional, pareciera que es insalvable, que no tendría solución y que esa solución no debiera provenir del mismo sistema, sino desde fuera. Y desde fuera está usted, el ciudadano común, el que reclama ante los órganos jurisdiccionales en busca de provocar fallos jurisdiccionales que permitan resguardar derechos fundamentales de las personas. Ahora queremos anunciarles a ustedes y presentarles un video de despedida y de cierre de este ciclo en Verdad y Justicia. Garganta, rompiéndome la voz, no encuentro las palabras para decirte adiós. Te busco entre las luces, trataré de no llorar. Te regalo cada sueño que logramos conquistar. No me voy. Crecimos de la mano, jugando sin jugar. Hicimos una historia sin pensar en su final. A veces tuve miedo, pero aprendí a volar. Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar. Gracias por tus brazos, abiertos para mí, para el mar. Siempre igual. No me voy. Si me amarras a tu corazón, por siempre no me voy. Y no voy a decir adiós mientras no me olvides, no me voy.
El desarrollo de un programa de televisión no es solamente el esfuerzo de la persona que está conduciéndolo o que está dirigiéndolo o que está produciéndolo. Es el esfuerzo de un conjunto de personas y a todas ellas nuestro agradecimiento en las personas de Nair Coimbra Peña, de Ronald Céspedes. Y ahora sí queremos hacer nuestro agradecimiento especial a las autoridades universitarias, al rector Saúl Rosas, al vicerrector el doctor Osvaldo Ulloa, a las autoridades y administrativos del canal universitario, comenzando por su directora y todo el personal que nos han acogido y nos han hecho sentir como en nuestra propia casa. A todos nuestros convidados, invitados, panelistas, entrevistados y principalmente a usted, amable televidente. Gracias por habernos acompañado y nos comprometemos a intentar seguir en una próxima oportunidad. Los camarógrafos también, ¿no es cierto? No, a todo el personal hemos dicho, nos han tratado como personas que somos, como si fuésemos muy importantes. Gracias por ello y hasta una próxima oportunidad.